Señores, no puedo, por un tema de convicción, ustedes lo saben, y yo diría que de un discurso no solo repetitivo, lo admito, puede que a algunos incluso no les parezca bien eso, pero uno se reafirma sobre la base de sus convicciones. No puede ser que quienes más producen y de paso más consumen, porque también hay que decir que el poder adquisitivo permite a toda persona que esté tratando de desarrollar un aspiracional de vida, sus consumos se disparan. Súbale el salario hoy a cualquier empleado, sus capacidades financieras al aumentar le permiten, justo en el momento en que recibe el aumento, salir a replantearse aquellos deseos, aquellas ambiciones que tiene acumuladas. Va a cambiar el colchón, va a comprar un mejor abanico, o va a cambiar del abanico al aire, o va a tratar de tomar un préstamo basado precisamente en esa nueva entrada que ahora tiene garantizada, o va a cambiar el vehículo, o va a hacerle una remodelación al hogar. Es parte del espíritu humano. Y el espíritu humano, que por cierto lleva siglos comportándose de una manera muy similar y que ha aumentado la capacidad de satisfacer esas necesidades producto del enorme salto que significó para la raza humana su revolución industrial. Y hablo esencialmente, cuando digo su revolución industrial, englobo las tres primeras, las tres grandes, las tres que durante el siglo XIX significaron el cambio de la fuerza muscular a la fuerza del vapor, la fuerza del carbón, la de la electricidad y la de los combustibles fósiles. Y si quieren más adelante, ¿por qué no integrar la energía atómica y hasta las energías como el caso de la solar y las que hemos convenido en llamar renovables? La realidad es que en todo ese lapso que transcurre desde inicios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y que conste, el ser humano no ha dejado de generar cambios en la forma de producción. Lo que ocurre es que ya no le llamamos revoluciones, ya no utilizamos ese nombre, puesto que ocurren de una manera tan gradual, se presentan cada día, pero los cambios están ahí. Solamente veamos lo que ocurre ahora en esta cabina. Mis compañeros todos están interactuando con una pantalla táctil y están cada uno haciendo lo que sus necesidades y sus circunstancias implican, le permiten o le exigen, ya sea utilizar los servicios de mensajería instantánea que llamamos chatear, ya sea hacer uso de las aplicaciones que nos permiten desde aquí ver nuestra cuenta de banco, pagar un recibo, enviar algún tipo de mensajería a alguna institución, socio, etcétera, etcétera. El ser humano nunca ha dejado de hacer esas transformaciones. Esas transformaciones han ocurrido siempre en dos contextos. Un contexto que las incentiva, que genera las condiciones para que esas transformaciones ocurran, y un contexto que es receloso de esas transformaciones y de la riqueza que crean. Y que conste, esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. Estados Unidos, por ejemplo, en el siglo XIX se convirtió en un refugio de mucha migración. Esa migración no iba porque el clima fuera mejor que su país de origen, porque allá también nevaba y allá también hacía frío y en algunas regiones mucho calor y en algunas regiones a lo mejor las condiciones no eran tan salubres. Ahora, ocurría porque estaban dadas las condiciones, sobre todo en ese estado anterior a 1910, que describía Murray Rothbard, para que el Estado se metiera muy poco en la vida del ciudadano. Y por eso, gente de todos los confines del universo, y si usted quiere, lea la ascendencia de muchos de los grandes inventores, el caso de Nikola Tesla, el caso de muchos otros que llegaron a esa tierra, lograban proyectar sus ideas, transformarlas en empresa que recibía inyección de capital, que se arriesgaba y que podía finalmente terminar generando la llegada de una enorme riqueza. Sin embargo, otros países, el caso del Reino Unido, por ejemplo, miren qué curioso, un país protocapitalista, quizás el país donde ocurrió el inicio de la revolución industrial, la llegada del vehículo, la invención del vehículo, ¿qué generó? Generó un recelo entre los dueños de los ferrocarriles y entre los dueños de las compañías de coches de caballo. ¿Cómo respondió el Congreso o el Parlamento británico? Adivinen cómo. Ayudando al proteccionismo del sector que ya era poderoso. Se emitió una ley, y invito a muchos a leer de esa ley tan curiosa, se llamaba Ley de la Bandera Roja. Los vehículos, los primeros carros individuales, tenían que andar a una velocidad muy lenta y ser precedidos por una persona que andaba en una bandera roja avisando que venía un vehículo. Imagínese usted el freno que le puso a los inventores británicos, a quienes dibujaban planos, a quienes diseñaban nuevos modelos, a quienes diseñaron motores de combustión interna. Imagínense el límite que les puso esa estúpida ley que no se derogó hasta 1890 y pico. Cuando se derogó, ya Francia con Renault, ya Estados Unidos con otros modelos, le llevaba la milla
al desarrollo de las empresas británicas que tuvieron que acelerar la marcha para ponerse a tono con su competencia en otras naciones. Y lo lograron, de hecho, más tarde las automotrices británicas lograrían llegar a tener un altísimo nivel. Sin embargo, y miren qué curioso, es una demostración de que al mismo tiempo que el mundo está haciendo unas transformaciones, en un lugar lo que hace es tener recelo. No, tenemos que conculcar toda la riqueza que podamos de esas transformaciones. En otro lugar, se incentiva a crear esas transformaciones y a competir con lo que ya está establecido incluso por el mercado. Esa forma de ver las cosas incide mucho en cómo nuestros gobiernos, tanto de nuestra América Latina, incluso de países del primer mundo, pero esencialmente en el caso dominicano. Señores, la única reforma fiscal que tuvo un efecto duradero, positivo, y que todavía al día de hoy no ha generado los estudios adecuados para nuestros políticos, es la reforma fiscal que se trabajó entre 1990 y 1992 para la reducción de tasas arancelarias y facilitar los procesos a negocios, a empresas, entre otras cosas. Los gobiernos anteriores, y un saludo, le dedico este comentario a Héctor Guiliani Curi, además del amigo Guerrero, José Guerrero, entre otros. Esa reforma, adivinen qué posibilitó, se quitaron exenciones. Usted sabía que en los gobiernos de Balaguer, Guzmán, Jorge Blanco, todos los vehículos aquí que eran recientes y nuevos llegaban en la forma de exenciones. Y es a partir de una reformulación de ese proceso que se consigue, primero que nada, aclarar el mercado del tema de los vehículos y luego que pagaran impuestos, claro, está reduciendo las tasas que antes se les imponía. Por eso aquí llega en los años 90 una industria de venta de vehículos, no solo nuevos, no solo de otras marcas, sino llegan los vehículos usados que estaban en condiciones de ser insertados y por eso comienza un proceso de cambio también de toda la base, la matriz vehicular dominicana. Pero no solamente eso. En 1990, en la campaña, la primera persona que habló de hacer una reforma similar, y por cierto, qué responsable era el profesor Bosch, fue precisamente el líder del Partido de la Liberación Dominicana en su campaña y en su histórico discurso de 1990 ante la Cámara de Comercio, Cámara Americana de Comercio. A pesar de que no obtuvo el poder político, y yo pienso que lo merecía porque ganó las elecciones en buena lid, voy a creer eso siempre, los diputados del Partido de la Liberación Dominicana apoyaron esa reforma. El señor Héctor Guiliani Curi nos hacía constar que siempre estuvieron en las negociaciones contrario a otro partido que se paraba y se iba, y que presionaba, y que al final luego decidió sentarse, y se aprobaron con la ayuda precisamente de ese gran grupo de diputados, se aprobaron esas decisiones. Y esa reforma del 92 en adelante, con la llegada de actores económicos, algunos de ellos que se mantienen en la actualidad, como es el actual director del Banco Central Dominicano, que también sale de esa coyuntura, le permite a nuestro país, y el que no crea o lo cuestione puede ir al Producto Interno Bruto y al desarrollo que tuvo tanto el Producto Interno Bruto como también la división del mismo en la población para generar un índice per cápita en crecimiento y una transformación material por la cual siempre he dicho se ha podido lograr un desarrollo a pesar muchas veces de que las autoridades que siguieron en el tiempo traicionando el espíritu de esa reforma lo que hicieron fue generar más estadolatría. Los años 90, una época de transformaciones, tuvo esa reforma. Cuando se intentó dar el segundo paso, que era la privatización de empresas públicas obsoletas, quebradas y que eran parte del botín electoral, se cometieron, yo no diría errores, horrores, muchos de ellos dirigidos incluso, y tratando siempre de aupar la creación de oligopolios y demás, o de satisfacer a los oligopolios ya existentes. Y ahí terminó la narrativa muy breve de las medidas liberales o libertarias que se pudieron tomar en algún momento desde la administración dominicana. Después de ahí, pues más de lo mismo. Cada reforma fiscal ha intentado o agregar impuestos subiendo los que ya existían, al consumo, a la generación de riqueza, o en su defecto encontrar nuevos campos para ampliar la base. Y llega un momento en que lo que vamos a tener es la pirámide de Giza, no la de Tenochtitlán, entre ampliar la base y tener más altura de los porcentajes grabados. Así las telecomunicaciones, así todas las figuras de productos financieros que utiliza el dominicano, esencialmente la clase media, insisto, están ya grabados. Ahora se trata de regrabar por segunda y tercera ocasión en la misma parte del proceso, adquirir los mismos servicios. Si bien este país es signatario 2 veces de acuerdos contra la doble tributación, en la práctica aquí tenemos doble y triple tributación para los ciudadanos. Y eso es demostrable perfectamente.
a la hora de ver todos estos arbitrios que, como decíamos ahorita, terminan encontrando nuevas vías en la medida en que el ciudadano, a su vez, con su creatividad y con su insertación en el mercado, en oferta y demanda, va encontrando nuevas formas de entretenerse, de evadirse, de invertir, de adquirir productos a un mejor precio. Cada una de esas formas está siendo siempre perseguida por el ente recaudador. Y así aparece la lucha contra el tema relacionado a las empresas que traían productos desde los Estados Unidos o desde otros mercados. Así tenemos la lucha ahora contra los servicios de streaming. Antes la encontramos en otras vías. Se inventaron una vez, que fue también descontinuada, atención Esteban, que le sigue la historia a eso. También se intentó la vez que alguien tuvo la feliz idea de tratar de que la placa se cobrara por porcentaje del precio del vehículo, que gracias a Dios eso naufragó por ahí mismo. Pero siempre el intento es encontrar cómo quitarle más lana a la misma oveja. Y llega el momento en que eso termina incentivando la fuga de los capitales, la restricción del mercado formal y tratar de encontrar por otras vías que no son siempre las mejores para la ciudadanía, la forma de intercambiar riqueza sin recibir el castigo de usted ser trabajador, inteligente, arriesgado, diligente y tratar de encontrar vías de mejorar su calidad de vida. Es un ataque siempre a esos grupos que lo lograron y a los que pretenden en algún momento también lograr llegar a ese estadio socioeconómico.